Mi nombre es Martin Hilbert, yo soy profesor en la Universidad de California, que es la universidad pública más grande en Estados Unidos. Y antes de unirme a la academia, había trabajado por 15 años para el Secretariado de Naciones Unidas en América Latina, para la CEPAL. Entonces, estas son mis conexiones, mis raíces aquí en América Latina. Me formé y trabajo en este tema de la digitalización, básicamente. Y siempre he trabajado en este tema, que en la primera fase de digitalización, seguramente la conectividad es la condición básica, ¿no? Digamos, tienes que ser conectado para poder actuar en la era digital. Y ahora estamos entrando en esta segunda fase de la era digital, donde convertimos toda esta información que hemos creado con las redes en conocimiento. Esto tiene mucho que ver con algoritmos, tiene mucho que ver con inteligencia artificial, porque de ninguna manera este procesador puede procesar la información digital que hemos creado, que estamos creando en cada segundo con estas redes digitales, con cada interacción que tenemos con estas redes, con nuestros diferentes equipos digitales. La inteligencia artificial es que lo que aprovechamos para analizar todos estos datos. La verdad es que es un concepto que es muy... La palabra inteligencia es un poco engañoso porque identificamos inteligencia con nosotros, ¿no? Nosotros somos inteligentes, somos el ser superior en este planeta de inteligencia. Y estamos descubriendo que de inteligencia la verdad es que es un concepto mucho más amplio. No hay una inteligencia. Hay diferentes maneras de inteligencia. La inteligencia humana es una sola solución que la madre naturaleza encontró al problema de ser inteligente, pero hay muchos otros. Sí, las máquinas sí, en muchas cosas nos superan, y cada día más. Y siempre dijimos que, bueno, cuando hay el test de Turing, ¿no? Entonces, cuando ya no puedes distinguir una máquina de una persona, ahí son inteligentes. Y este ya pasó. Hay muchas pruebas cuando tú comunicas, la verdad es que con una máquina, muchas veces la gente ya no se dan cuenta hoy en día si comunican con un bot o si comunican con una persona. Entonces, bueno, cuando sean creativas, y son creativas, y cuando tienen intuición, ya tienen intuición, ¿no? Digamos, solucionan problemas que no se puede solucionar con búsqueda de fuerza bruta. Realmente tienen intuición a dónde irse, ¿no? Entonces, en muchos campos nos ganan. Y la pregunta es entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿No? Digamos, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ahí yo siempre digo, mire, en razonar, si tú defines pensar en el sentido de razonar, ¿no? En solucionar problemas, cuando tú piensas, ¿cómo puedes solucionar eso? ¿No? Digamos, ¿qué es la solución a este problema? Ahí nos ganan. Nos ganan en pensar, en solucionar problemas. Entonces la pregunta es que somos nosotros más que máquinas que solucionan problemas. ¿Qué somos? ¿Qué nos hace humano? ¿No? Y muchas diferentes índoles tienen diferentes respuestas. Digo, la espiritualidad tiene su respuesta, puede ser. Y emociones tampoco son, ¿no? Emociones también son procesos de información. Es algo más por allá, pero a estas esferas nos movimos porque lo que pensamos que nos hace humano, no cogito ergo sum, pienso por eso soy, identificación de la humanidad lo estamos perdiendo a las máquinas, y son cambios muy profundos que nos vienen ahí, que también y especialmente afectan a la universidad, que es una institución que nos enseña cómo pensar. Entonces, teniendo máquinas que piensan mejor que nosotros, bueno, afecta mucho al modus operandi de lo que es o debe ser la universidad. Entonces, pensando en la universidad y lo que hace, lo que hay que reconocer que hacemos con esta inteligencia artificial, que hoy en día, cuando alguien dice inteligencia artificial, es básicamente machine learning, aprendizaje de máquinas. Las redes neuronales profundas y todo esto son parte de eso. Entonces, lo que hacen es usan muchos datos, todos estos datos que estamos produciendo con cada paso digital que estamos dando, ¿no? Dejándolo atrás, huella digital, como lo llamo. Y analizando la huella digital y sacando de estos patrones. Ahora, la huella digital siempre está en el pasado, porque no hay datos empíricos que no son el pasado. Esta definición de empírico ya pasó, se registró. Por lo tanto, lo que aprende la inteligencia artificial hoy en día son problemas y son solucionar problemas que teníamos en el pasado. El machine learning no te puede resolver un problema de algo que nunca existía,
porque no hay datos sobre algo que nunca existía. Entonces, pero la pregunta es, ¿queremos un futuro igual al pasado? Eso es lo que hacen las máquinas. Y todo esto de las burbujas del filtreo en la media social, la polarización, lo que hay ahí, ¿no? Básicamente te analizan tu pasado y demuestran lo mismo de nuevo, porque eso hacen estos algoritmos, ¿no? Y te haces más extremista en tu propia opinión política, y el otro también, y por eso estamos polarizándonos, ¿no? Todas estas cosas vienen de la naturaleza, cómo funciona el machine learning hoy en día. Y la pregunta es que entonces si si damos el poder solamente al machine learning, que nos está ganando con solucionar problemas que teníamos en el pasado, entonces vamos a perpetuar el pasado para el infinito, incluso haciéndolo más, vamos a perfeccionar el pasado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿queremos eso? No queremos un futuro igual al pasado, no, queremos un mundo mejor, diferente, queremos un mundo sin pobreza, sin contaminación, sin criminalidad, sin guerras. Ahora muéstrame los datos de un mundo sin pobreza, sin contaminación y sin guerras. No existen los datos. Entonces el machine learning no puede solucionar estos problemas, no, va a buscar de ahí en el pasado, pero podemos crear futuros que son diferentes al pasado. Y por eso también hay que direccionarlo y ahí va la teoría. También usamos computadores para las teorías, con simulaciones computacionales. Es un poco como jugar SimCity, no un videojuego. Entonces tú puedes simular sociedades que nunca existían, no tienes datos empíricos, puedes simular datos y de ahí de nuevo usar la inteligencia artificial para entonces buscar soluciones para sociedades teóricas. Existen en teoría, no necesitas teoría. Y eso es muy importante también, y como la teoría, las posibilidades, las opciones posibles combinatorias son infinitas, ¿no? Entonces tú no puedes, tienes que decidir, nosotros como sociedad tenemos que decidir qué tipo de sociedad queremos crear, empezando a ver dónde vamos. Entonces el machine learning no te dice a dónde queremos ir. Nos dice que, aprendí algo sobre el pasado, vamos a perpetuarlo hacia el futuro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darle sentido y necesita mucha teoría. Ahora, les dije ya todo eso, ¿no? Necesitamos los datos del pasado para entender el pasado y optimizar el pasado, el machine learning y el big data. Necesitamos simulaciones computacionales para crear sociedades que queremos, para no quedarnos en el pasado. Todo eso, mira, la base de todo eso son las redes. Son las redes y tenemos que compartirlo. Tenemos que compartir el poder computacional para las simulaciones, para la inteligencia artificial. Tenemos que compartir los datos y se necesita muchos datos. El líder hoy en día en todo este tema de inteligencia artificial es la China. Es la China porque tiene la escala. Tiene 1.000 millones de personas que les dejan los datos. Estados Unidos solamente tiene 300 millones. América Latina tiene 500, 600 millones. Es como entre media. Tiene más que Estados Unidos. Tiene menos que la China, pero podría ser un jugador muy importante en entender el comportamiento humano, en avanzar con la investigación, con crear el futuro que queremos, con simulaciones computacionales, pero nadie solo va a tener los recursos, hay que crear la escala. Y redes como la red La Renata y especialmente la red Clara también en América Latina son un paso muy importante para poder aprovecharse de las oportunidades y para disminuir las amenazas y mitigar las amenazas que están por venir.